La noche vibraba con una electricidad cruda y palpable, densa como el aire cargado de humo y expectación. Toluca, México, se había transformado en un coliseo moderno, un mar de rostros ansiosos bajo un cielo estrellado que parecía contener la respiración. Miles de almas jóvenes, y no tan jóvenes, se agolpaban frente al gigantesco escenario. Sus gritos, un estruendo que competía con el palpitante bajo que ya anunciaba la inminente llegada de sus ídolos. Las luces láser cortaban la oscuridad, pintando patrones efímeros y deslumbrantes que añadían una capa de misticismo a la atmósfera. Los celulares, como luciérnagas digitales, iluminaban el rostro de la multitud, capturando cada instante de esa espera febril. Era el concierto más esperado del año, el pináculo de la gira de una banda que había redefinido lo que significaba ser rebelde en la escena musical mexicana. Había en el ambiente la promesa de algo extraordinario, una sensación casi profética de que esa noche trascendería un simple espectáculo de rock. Cualquiera que estuviera allí podía sentirlo. Una energía oscura y magnética que prometía romper los límites, desatar la euforia y quizás algo más. Algo que nadie podía anticipar. Si te intrigan las historias donde lo inexplicable se cruza con lo cotidiano, donde la fe se enfrenta a la irreverencia y los milagros desafían la lógica, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote relatos que remueven el alma y provocan la reflexión. Activa la campanita para no perderte ninguna parte de esta increíble historia. En el epicentro de esta vorágine sonora y cultural se encontraba la banda Los Renegados, un nombre que encapsulaba perfectamente su espíritu y su propuesta artística. Habían irrumpido en la escena musical mexicana como un huracán, arrollando con sus riffs contundentes, sus baterías atronadoras y, sobre todo, sus letras que eran puñetazos líricos, desafiantes y sin concesiones, que atacaban los cimientos de la moralidad establecida, la autoridad y, de forma recurrente, la religión. No eran una banda más de rock. Eran un fenómeno social, un espejo distorsionado de una juventud desencantada y ávida de voces que se atrevieran a decir lo que otros callaban. Su ascenso a la fama había sido meteórico, alimentado por una mezcla explosiva de talento musical, una estética provocadora y una actitud de desprecio hacia las tradiciones que a muchos les resultaba incómodamente atractiva. El carisma de su vocalista, Dante, era innegable. Con su melena azabache, sus ojos penetrantes y una voz que podía modularse desde un rugido gutural hasta un susurro seductor, Dante era el arquetipo del líder nihilista. Él no solo cantaba, sino que predicaba una filosofía de liberación de lo convencional, de la obsolescencia de los ídolos y las creencias. Junto a él, el cuervo en la guitarra, un virtuoso que hacía que su instrumento pareciera una extensión de su propia alma, escupiendo melodías oscuras y distorsionadas que eran la banda sonora perfecta para el mensaje de la banda. En el bajo, la sombra, con su presencia enigmática, aportaba la solidez rítmica y una seriedad casi fantasmal. Y tras los tambores, el trueno, cuyo nombre honraba la potencia de su pegada, marcando el pulso de la anarquía con cada golpe. Juntos eran una fuerza imparable, una máquina de generar controversia y devoción. Su música era un himno para aquellos que se sentían ajenos, para los que cuestionaban, para los que buscaban una identidad fuera de los moldes. Su éxito no era solo comercial, era cultural. Habían logrado conectar con la juventud de una manera que pocas bandas lo hacían, dándoles voz a sus frustraciones, a sus deseos de romper con lo establecido.
Y en el centro de su provocación, siempre latente, siempre presente, estaba su abierta hostilidad hacia lo religioso. Para los renegados, la fe era una cadena, y ellos eran los liberadores que venían a romperla, a desmitificar lo sagrado, a reírse de lo que otros veneraban. Era parte de su marca, su estandarte, y en cada concierto, en cada entrevista, dejaban claro su postura. Muchos los amaban por ello, otros los odiaban, pero nadie podía ignorarlos. El concierto de Toluca no era solo otra fecha en su calendario. Era el colofón de una gira exitosa, el espectáculo más grande que habían montado hasta la fecha. El escenario, un monstruo de acero y pantallas LED, prometía un despliegue técnico sin precedentes. Habían anunciado sorpresas, algo que cambiaría la forma de ver un concierto. Palabras que resonaban con un matiz ominoso para algunos de los más perspicaces. La banda, en los camerinos, no solo se preparaba para tocar, se preparaba para una declaración. Una declaración que iría más allá de la música, una que buscaba grabar a fuego su irreverencia en la memoria colectiva. En las horas previas al show, mientras el aroma a sudor y cerveza ya flotaba en el aire, se gestaba un plan entre los miembros de la banda. No era la primera vez que se burlaban de figuras religiosas en sus conciertos, pero esta vez la intención era llevarlo al extremo. Dante, con una sonrisa cínica que no llegaba a sus ojos, había propuesto una idea que haría palidecer sus actuaciones anteriores. Vamos a darles algo de qué hablar, algo que realmente les mueva el piso. Ya basta de sutilezas, había dicho. El cuervo, siempre el más pragmático, había asentido, ya visualizando las imágenes provocadoras que acompañarían el acto. La sombra y el trueno, leales a su líder, no habían opuesto resistencia. La idea era impactar, romper tabúes de una vez por todas y consolidar su imagen de rebeldes absolutos. Querían un escarnio explícito, una burla descarada hacia figuras religiosas, específicamente hacia Jesús, que sería el punto culminante de su espectáculo. La banda sentía que era su deber artístico, su compromiso con su audiencia, ir más allá. Querían ser los que se atrevieran a decir lo indecible, a pisotear lo intocable. El plan era sencillo en su ejecución, pero devastador en su intención. Durante uno de sus temas más controversiales, se proyectarían imágenes satíricas, caricaturas ofensivas, y Dante, con su micrófono en mano, pronunciaría palabras que no dejarían lugar a dudas sobre su desprecio. Querían ver reacciones, querían encender la controversia, querían ser los provocadores que la sociedad necesitaba para despertar de su letargo espiritual. Era una escalada, una apuesta arriesgada, pero para los renegados no había límites si el objetivo era la transgresión. El concierto de Toluca no sería solo un concierto, sería un manifiesto, una blasfemia sonora que resonaría por todo el país. Lo que no sabían, lo que nadie podía siquiera imaginar, era que esa noche la blasfemia no sería el único acto que resonaría. Había algo más aguardando en la penumbra del escenario. Algo que estaba a punto de intervenir de una manera que desafiaría toda lógica y cambiaría sus vidas para siempre. La semilla del caos ya estaba sembrada. La energía en el Foro Sol de Toluca era una bestia rugiente, contenida apenas por las barreras metálicas y la promesa de una noche desbordante. Desde que la banda puso un pie en el escenario, una descarga eléctrica recorrió el estadio, un anticipo de la tormenta sónica que se desataría. Las luces cegadoras se encendieron, dibujando siluetas gigantes de los renegados contra el telón de fondo de un público enardecido que gritaba sus nombres. Ondeaba pancartas y extendía manos hacia el cielo,
como si intentara tocar el ídolo que ahora se alzaba frente a ellos. Juan, el vocalista, con su mirada de depredador y su micrófono en mano, absorbió esa adoración. Era un combustible puro para su ego, para la convicción férrea que había forjado a lo largo de los años. Ellos eran los dueños de la noche, los profetas de una nueva era sin cadenas ni dogmas. Las primeras canciones fueron un torbellino de distorsión y batería que hacía vibrar el suelo. La multitud saltaba como un solo organismo, poseída por el ritmo hipnótico de la banda. El sonido era impecable, cada nota una puñalada visceral que se clavaba en el pecho de los asistentes. La adrenalina bombeaba en las venas de los músicos, una mezcla embriagadora de poder y conexión con miles de almas que coreaban cada una de sus letras. Pero debajo de esa euforia compartida, una tensión subterránea crecía, una expectación casi palpable entre los miembros de la banda. Sabían lo que venía. Se habían preparado para este momento. Era el acto culminante, la provocación definitiva que los elevaría aún más en el panteón de los íconos rebeldes. Para ellos, era más que un espectáculo. Era una declaración de independencia, un manifiesto nihilista contra todo lo que consideraban obsoleto y represivo. Entre canción y canción, mientras Juan se secaba el sudor con un pañuelo negro, intercambió una mirada con Carlos, el guitarrista principal, y con Marco, el bajista. Había un asentimiento casi imperceptible, una conexión silenciosa que revelaba la determinación de ir adelante con el plan. Habían ensayado esa parte, no musicalmente, sino la actitud, la impostura blasfema que querían proyectar. No era solo interpretar un personaje, era ser la encarnación de la burla, la personificación del desafío. La cuarta canción terminó con un estruendo de platillos y un acorde final sostenido que resonó en el aire. La ovación fue ensordecedora, pero Juan levantó la mano, pidiendo silencio. Una pausa dramática, calculada. El público, acostumbrado a las excentricidades de la banda, se calmó con una curiosidad febril. ¿Qué truco tenían guardado esta vez? Juan se acercó al borde del escenario, su figura envuelta en las luces bajas, proyectando una sombra gigantesca. ¿Están listos para la verdad?, gritó, su voz gutural, distorsionada por el efecto de su micrófono. Los gritos de aprobación se dispararon de nuevo. Fue entonces cuando la escenografía programada entró en acción. Detrás de ellos, una pantalla gigante se encendió, no con los visuales psicodélicos habituales, sino con una imagen de Jesús, estilizada, casi caricaturesca, pero inconfundible. La multitud reaccionó con una mezcla de murmullos y algunos aplausos aislados de quienes ya esperaban una transgresión. Juan sonrió, una mueca de desafío. Dicen que Él es el camino, la verdad y la vida, comenzó, su voz ahora cargada de sarcasmo, goteando desprecio. Pero nosotros sabemos que el verdadero camino es el que cada uno crea, sin viejos fantasmas que nos digan qué hacer. Carlos, con su guitarra, comenzó a tocar un riff disonante, estridente, que se anclaba en la misma escala menor que se usa para música de terror. Era una melodía que evocaba burla y desprecio. Las luces rojas y amarillas comenzaron a parpadear frenéticamente sobre la imagen de la pantalla, que ahora se distorsionaba, como si ardiera o se derritiera. Marco y David, el baterista, se unieron al coro de la provocación, con gritos guturales y risas burlonas que el micrófono amplificaba, convirtiéndolas en un eco macabro. Falsas promesas, viejos trucos para controlar la mente, escupió Juan, sus ojos fijos en la imagen agonizante en la pantalla. Y entonces empujó el límite.
Con un movimiento brusco, desabrochó su cinturón y en un gesto obsceno lo apuntó hacia la imagen. La multitud reaccionó. Algunos gritaron de asombro o indignación, otros se rieron a carcajadas, contagiados por la anarquía que la banda estaba sembrando. «Este es nuestro Dios, el Dios del rock, el Dios de la libertad», proclamó, mientras Carlos terminaba su solo con una nota que sonó como un quejido, una burla final. Las letras de la nueva canción, escrita específicamente para esa noche, eran un himno a la deconstrucción de la fe, una oda a la rebeldía atea. Cada verso era una bala dirigida al corazón de las creencias religiosas. Hablaban de cadenas invisibles, de mentiras milenarias, de la opresión de la fe sobre la libertad. El público, heterogéneo como siempre, mostraba respuestas divididas. Había quienes coreaban con fervor cada palabra, jóvenes que veían en Los Renegados la voz de su propia frustración y resentimiento contra las instituciones. Pero otros, más allá de la euforia inicial, comenzaron a sentir una punzada de incomodidad, un escalofrío que no tenía nada que ver con la excitación del concierto. Algunos bajaron sus miradas, otros se cruzaron de brazos, su expresión endurecida. En medio de todo ese furor blasfemo, mientras Juan mantenía su mirada fija en la imagen distorsionada en la pantalla, una extraña sensación lo recorrió. No era la adrenalina que conocía, esa descarga eléctrica que lo impulsaba. Era algo más frío, más invasivo. Un escalofrío sutil que le erizó la piel, a pesar del calor de los focos y de la multitud. Lo atribuyó al clímax de la performance, a la intensidad del momento, al éxito de su provocación. Pensó que era parte de la mística, la energía cruda que se generaba al desafiar lo establecido. Pero en el fondo, por un instante fugaz, una diminuta grieta se abrió en su armadura de cinismo. Un pensamiento parpadeó. ¿Habían ido demasiado lejos? Desechó la idea con un nuevo grito desgarrador en el micrófono, sumergiéndose de nuevo en el abismo de su propia irreverencia. La burla alcanzó su punto álgido, una sinfonía de desprecio y desafío que se cernía sobre el Foro Sol, dejando una marca imborrable en el aire y en la memoria de los presentes. Justo en el momento de mayor escarnio y provocación, cuando el vocalista de Los Renegados, con la mirada encendida en un desafío casi maníaco, elevaba el micrófono para soltar su siguiente blasfemia, algo inaudito ocurrió. No fue un apagón, ni un fallo técnico, ni un error humano, sino una aparición, tangible, real, luminosa. En medio del caos ensordecedor de guitarras distorsionadas, luces estroboscópicas y el rugido de la multitud, una figura serena y, a la vez, imponente, se manifestó en el centro del escenario. No surgió de la oscuridad, ni bajó de las alturas de la escenografía, simplemente estuvo allí. Como si siempre hubiera estado, pero solo ahora se hiciera visible. Sus vestiduras eran sencillas, de lino de color hueso, sin adornos ni opulencia alguna, pero la luz que emanaba de ellas no era artificial, no provenía de focos ni proyectores. Era una luz propia, suave pero penetrante, que dibujaba un halo etéreo a su alrededor. Su presencia era calma pura, un oasis de paz en un huracán de ruido y furia. Lo más impactante, sin embargo, era su rostro. No irradiaba ira ni juicio, sino una profunda compasión mezclada con una tristeza inmensa. Sus ojos, de un color que parecía absorber toda la luz del mundo y reflejarla con sabiduría milenaria, se posaron en el vocalista, luego en el guitarrista, el bajista, el baterista, y finalmente se extendieron hacia la multitud atónita. El caos se detuvo. El sonido de las guitarras eléctricas, que un instante antes desgarraba el aire,
se cortó abruptamente, como si alguien hubiera jalado el enchufe de todo el universo. El bombo dejó de retumbar, el bajo se silenció. Los gritos y vítores de la audiencia se ahogaron en sus propias gargantas, transformándose en un silencio denso, casi palpable. La burla, que estaba a punto de alcanzar su clímax grotesco, cesó de golpe. El vocalista, con la boca abierta y el micrófono aún levantado, quedó petrificado, los ojos fijos en la figura. El pánico y la confusión no tardaron en apoderarse del escenario, aunque de una manera extraña y silente. Las luces del escenario, que antes parpadeaban frenéticamente al ritmo de la música, comenzaron a hacerlo de forma errática, como si estuvieran sufriendo una agonía eléctrica, encendiéndose y apagándose sin patrón, creando sombras danzantes que distorsionaban la ya irreal escena. Los instrumentos que un segundo antes vibraban con una potencia descomunal, ahora parecían objetos inertes, mudos. Los monitores a los pies de los músicos emitían un zumbido agónico y luego se apagaron por completo. Un silencio sepulcral, brutal e inverosímil, cayó sobre el Foro Pegaso. Un lugar que un momento antes era un hervidero de miles de almas gritando y saltando, ahora estaba sumido en una mudez absoluta, un vacío de sonido que oprimía el pecho. Era un silencio tan profundo que se podía escuchar el propio latido del corazón, el pitido en los oídos, la respiración superficial de la persona de al lado. Contrastaba violentamente con el bullicio atronador de los segundos previos, creando una disonancia sensorial que desorientaba por completo. Los miembros de la banda, congelados en sus posiciones, intentaron reaccionar. El vocalista quiso gritar, pero sus cuerdas vocales no respondieron. Un nudo invisible le apretó la garganta, impidiéndole emitir el más mínimo sonido. El guitarrista intentó soltar su instrumento, pero sus dedos parecían haberse pegado a las cuerdas. El bajista, con la boca seca y la mandíbula tensa, sintió como el miedo le helaba la sangre, anclándolo al suelo. El baterista, con los platillos levantados a medio golpe, pareció convertirse en una estatua de sal, sus ojos desorbitados reflejando la figura luminosa. La figura no emitió sonido alguno, no pronunció palabra. Sin embargo, su presencia hablaba por sí misma. Hablaba de una autoridad que trascendía toda lógica terrenal, de una paz que desarmaba cualquier hostilidad, y de una tristeza que penetraba hasta lo más profundo del alma, nacida no del rencor, sino de una profunda y dolorosa comprensión. Era una comunicación más allá del lenguaje, una transmisión directa de esencia a esencia. Aquel silencio, cargado de una presencia tan poderosa, era más elocuente que cualquier discurso, más aterrador que cualquier rugido. La multitud también estaba paralizada. Algunos trataban de frotarse los ojos, creyendo que la visión era una alucinación colectiva. Otros se pellizcaban los brazos, esperando despertar de una pesadilla. Los celulares, encendidos para grabar el concierto, ahora apuntaban a la figura luminosa, pero sus pantallas, extrañamente, solo mostraban estática o una imagen borrosa y distorsionada de la misma luz. Era como si la tecnología misma se negara a capturar la verdad de lo que estaban presenciando. O quizás simplemente no pudiera hacerlo. El tiempo pareció estirarse, volviéndose denso y gelatinoso. Lo que pudieron haber sido apenas unos segundos se sintió como una eternidad. Un período interminable en el que el mundo se detuvo para observar un milagro. Los miembros de los renegados, cuyas vidas habían girado en torno a la transgresión y la negación de lo divino, ahora se encontraban cara a cara con lo inexplicable, con lo que habían despreciado con tanta vehemencia.
Su arrogancia, su nihilismo, su desprecio por las tradiciones, todo se desmoronaba en ese silencio abrumador, bajo la mirada compasiva y triste de aquella figura luminosa. No había explicaciones lógicas. No había trucos de iluminación, ni efectos especiales que pudieran replicar la pureza y la potencia de esa luz, la inmensidad de esa presencia. Era algo que iba más allá de lo predecible, más allá de lo controlable, que se manifestaba en el pináculo de la negación misma. El aire se volvió pesado, cargado de una energía sobrenatural que hacía que la piel se erizara y que provocaba un escalofrío que no era de frío, sino de asombro, y para muchos de un terror reverencial. La vida, para los renegados y para una parte significativa de la audiencia, nunca volvería a ser la misma después de ese instante. El escenario, que había sido el altar de su rebeldía, ahora se había convertido en el epicentro de un silencio milagroso, en el que la blasfemia fue ahogada por la manifestación de lo que creían no existir. La figura de Jesús, envuelta en esa luz suave pero penetrante, dirigió su mirada hacia cada miembro de la banda. No había reproche en sus ojos, ni ira, solo una tristeza profunda, una pena inconmensurable que parecía abarcar la totalidad del sufrimiento humano. Era una mirada que no juzgaba, sino que comprendía, que veía a través de la bravuconería y el cinismo hasta el corazón mismo de su dolor y su confusión. Aquellos ojos, que en ese instante parecían espejos del universo, reflejaban una compasión tan vasta que abrumaba. No eran ojos que condenaban, eran ojos que lamentaban el camino que habían elegido, la profunda herida que llevaban dentro y que intentaban enmascarar con provocación. Un mensaje silencioso, pero innegable, viajó a través del aire, una comunicación directa de espíritu a espíritu. El vocalista sintió una punzada en el pecho, una revelación instantánea de verdades que había suprimido durante años. No había palabras. No había sermón audible, pero la esencia de ese ser divino transmitía una verdad irrefutable: la magnitud del amor incondicional, el perdón que siempre estaba disponible, y al mismo tiempo la profunda tristeza por la autodestrucción y la negación que el ser humano a menudo elige. Era como si un velo se desprendiera de su alma, revelando la intrínseca bondad que siempre había estado allí, oculta bajo capas de amargura y desilusión. La mirada de Jesús no era una amenaza, sino una invitación a la reflexión, a la vuelta al hogar espiritual que habían abandonado. El bajista sintió sus rodillas flaquear, no por miedo, sino por el peso de una humildad repentina que lo invadía. El guitarrista, el más escéptico de todos, sintió un calor en el pecho, un calor que se extendía, disolviendo el hielo que había construido alrededor de su corazón. El baterista, con sus baquetas aún en alto, sintió un nudo en la garganta, una súbita y abrumadora necesidad de llorar. En ese mismo instante, cuando la mirada de compasión había permeado el escenario, y a cada uno de los integrantes de los renegados, un siseo prolongado y amenazante recorrió los cables que alimentaban la inmensa producción del concierto. Una chispa azulada saltó de uno de los amplificadores más grandes, seguida por un estruendo seco y un flash cegador. Fue el inicio de un colapso eléctrico masivo e instantáneo. Las gigantescas pantallas LED que proyectaban imágenes psicodélicas y burlonas hacia la multitud se apagaron de golpe, como si un interruptor universal hubiera sido pulsado. Los potentes focos que iluminaban el escenario con una furia de colores se extinguieron, sumiendo el vasto recinto en una oscuridad casi total. El sonido,
que había estado silenciado por la aparición, ahora fue cortado de raíz por el silencio de un sistema inerte. Los monitores frente a la banda, que momentos antes habían sido el centro de su universo sonoro, se quedaron mudos, negros y sin vida. La energía eléctrica colapsó por completo, no por una falla técnica común que pudiera ser reparada rápidamente. Era diferente. Era como si la misma presencia de la figura en el escenario hubiera absorbido toda la electricidad, drenando la fuerza vital de los aparatos, o como si ese milagro no pudiera coexistir con la tecnología que había sido usada para la burla. El cortocircuito fue tan absoluto, tan devastador, que incluso los generadores de emergencia, que solían activarse automáticamente, no respondieron. Era una oscuridad que trascendía la simple ausencia de luz. Era una oscuridad que parecía haber sido impuesta por una voluntad superior, una especie de apagón divino. Solo las luces parpadeantes de los celulares de la multitud, que habían estado grabando y ahora se encendían en busca de respuestas, rompían la penumbra, creando pequeños puntos de luz que danzaban erráticos en la inmensidad del estadio. El pánico estalló en la multitud como una onda explosiva. Un murmullo inicial de desconcierto se transformó rápidamente en gritos ahogados, empujones y una estampida caótica. La oscuridad, la abrupta interrupción del espectáculo y la inexplicable aparición de la figura se combinaron para crear una atmósfera de terror. La gente que segundos antes vibraba con la irreverencia de la banda, ahora buscaba desesperadamente la salida, tropezando en las escaleras, empujándose contra las vallas, sus rostros iluminados fugazmente por las pantallas de sus teléfonos, reflejando miedo puro. Los miembros de la banda, inmersos en esa oscuridad repentina y ensordecedora, quedaron completamente desorientados. La figura de Jesús no se había movido de su sitio. Su silueta luminosa permanecía allí, inmutable, en medio del caos, como un faro de calma en la tormenta. El vocalista, que segundos antes sentía la punzada de una verdad profunda, ahora se encontraba en la oscuridad absoluta, tropezando con los cables inactivos y los pedestales de micrófonos caídos. El miedo reptó por su espalda, un miedo primario, irracional, que no había sentido desde su infancia. El guitarrista, el bajista y el baterista, cada uno en su propio espacio en el escenario, estaban igualmente conmocionados, con el corazón latiendo desbocado en sus pechos. La adrenalina de la actuación había sido reemplazada por un terror visceral. No era el miedo a la oscuridad per se, sino el miedo a lo que esa oscuridad implicaba, a la realidad de lo que acababan de presenciar y de la que no podían escapar. La figura permanecía allí, su luz, aunque tenue en comparación con las luces que se habían extinguido, era la única constante, el único punto de referencia en ese universo repentinamente caótico. Su presencia, que antes había sido silenciosamente imponente, ahora se sentía como una fuerza gravitacional, un ancla ineludible en medio del pandemonio. Los gritos de la multitud se mezclaban con el silencio de los equipos muertos, creando una disonancia que desgarraba el alma. La banda, acostumbrada a controlar la energía de miles de personas, se encontraba ahora completamente impotente, a merced de una fuerza que desafiaba toda su comprensión y todas sus creencias. La oscuridad total había borrado los límites del escenario. Los había dejado solos, con la figura y con el eco de sus propias burlas, que ahora sonaban huecas y ridículas ante la magnitud de lo milagroso. La oscuridad descendió como un velo espeso y tangible, cortando de raíz la impactante visión de la figura luminosa,
pero dejando intacta la impronta de su presencia en cada alma. El colapso eléctrico fue total, instantáneo, tan absoluto que el silencio que siguió no fue solo la ausencia de sonido, sino un vacío ensordecedor que engulló los últimos estertores de la música y los gritos de una multitud ahora desorientada. En medio del caos, la banda, los renegados, se encontró en un túnel de tinieblas, rodeados por el pánico de miles de personas. El vocalista, que segundos antes se sentía invencible, ahora tropezaba a ciegas, su mente una vorágine de incredulidad y terror. El miedo, una emoción que habían alardeado despreciar, se aferró a ellos con garras invisibles. Era un miedo primario, visceral, no el temor a la muerte o al dolor, sino a lo inexplicable, a lo que desafiaba toda su cosmovisión. Sus pies se movían torpemente en la penumbra del escenario, intentando encontrar una salida, un resquicio de normalidad en aquella realidad que se había fracturado de golpe. Los cables, los pedales de efectos, los atriles de micrófono que antes dominaban con arrogancia, ahora eran trampas invisibles, obstáculos traicioneros que les hacían tropezar y caer. El guitarrista se golpeó la rodilla con un amplificador inactivo, pero el dolor físico era insignificante comparado con la punzada de angustia en su pecho. El bajista buscó a tientas la barandilla del escenario, con la esperanza de saltar, de desaparecer entre la gente y perderse en la noche. El baterista, en su desesperación, derribó su propia batería. El estruendo de los platillos y los tambores al caer resonando lúgubremente en la oscuridad, añadiendo un elemento más de confusión al pandemonio. No había un plan de escape, solo una necesidad imperiosa de alejarse de aquello que habían provocado. La figura, aunque ahora invisible en la oscuridad, seguía omnipresente en sus mentes, su mirada compasiva convertida en un yugo de conciencia pesando sobre ellos. Corrieron guiados por un instinto primitivo, empujándose mutuamente, sus egos disueltos en el pánico compartido. Querían que aquella experiencia fuera un mal sueño, que el despertar los devolviera a su mundo cínico y predecible. Pero a cada paso, la certeza de que aquello era real, de que había sucedido, se arraigaba más profundamente en sus almas. Fue entonces cuando la huida se convirtió en una serie de encuentros personales, íntimos y sobrecogedores. Mientras el vocalista avanzaba a tientas hacia lo que creía era la rampa de salida, una claridad blanquecina se materializó frente a él, tenue pero inconfundible. La figura de Jesús apareció de nuevo, esta vez a pocos centímetros de su rostro. No había luz cegadora, no había destello celestial, solo una suave luminiscencia que contorneaba su silueta. La mirada del Nazareno, aunque seguía transmitiendo una tristeza infinita, ahora llevaba consigo una profundidad de amor y perdón que el vocalista jamás había imaginado. En ese instante fugaz, el líder de los renegados sintió como toda la rabia acumulada, todo el resentimiento que había alimentado su arte y su vida, se disolvía como arena entre los dedos. Una oleada de culpa, mezclada con un anhelo irrefrenable de redención, lo invadió, paralizándolo por completo. Se abrió un abismo entre lo que creía ser y lo que la mirada de la figura le revelaba de sí mismo. Un hombre herido, buscando amor en la provocación. Unos metros más allá, el guitarrista, que intentaba sortear un mar de cables, se encontró de repente inmovilizado. Una mano invisible pareció posarse suavemente sobre su hombro. Al girar la cabeza, la figura estaba allí, mirándolo. Para él, el encuentro fue una confrontación con sus propias motivaciones, con la vanidad que lo había impulsado,
con el anhelo de reconocimiento que lo había llevado a sacrificar su autenticidad. En los ojos de la figura no vio reproche, sino una oferta silenciosa de paz, una invitación a dejar ir la carga de la ira y la amargura. Sintió una punzada de vergüenza por su hipocresía, por haber abrazado la rebeldía sin entender su verdadero significado. La música que había compuesto, tan llena de ruido y furia, le pareció hueca, vacía de verdadero espíritu. El bajista, en su intento desesperado por encontrar la salida lateral, tropezó y cayó, quedando de rodillas. Cuando levantó la vista, la figura ya estaba frente a él, agachada ligeramente, mirándolo con una ternura que le resultaba incomprensible. El bajista, que siempre se había escondido detrás de una fachada de indiferencia y cinismo, sintió cómo esa mirada penetraba todas sus defensas. Le mostró la soledad que había disfrazado de independencia, el miedo al compromiso que había cubierto con desinterés. En ese momento no hubo palabras, pero el mensaje fue claro. Él era amado, a pesar de sus fallas, y la compasión estaba disponible si estaba dispuesto a recibirla. Una lágrima solitaria, una lágrima de asombro y liberación, corrió por su mejilla. Incluso el baterista, el más volátil y menos predecible de todos, no escapó a su encuentro. Exhausto y jadeante, se recostó contra una pared de altavoces. Cerró los ojos por un instante y al abrirlos, la figura estaba allí, apoyada casualmente a su lado. La presencia no era amenazante, sino envolvente, tranquilizadora. El baterista, quien había canalizado toda su frustración y descontento en golpes frenéticos, sintió cómo la figura le transmitía una profunda calma. La mirada de Jesús le mostró su propia inocencia perdida, el niño asustado que había sido antes de construir su coraza de rebeldía. Le fue revelada la fuente de su inquietud, una sed de significado que ninguna cantidad de fama o controversia podría saciar. Cada encuentro duró solo unos segundos, un parpadeo en el caos, pero fueron suficientes para detener el torrente de sus vidas. Los músicos quedaron paralizados, congelados no por el terror, sino por la magnitud de lo que habían experimentado. Sus mentes, acostumbradas a la lógica del mundo material, se esforzaban por procesar lo incomprensible. Sus propias acciones, sus palabras blasfemas, su vida entera de provocación, se alzaron ante ellos como un espejo, reflejando una verdad incómoda. La huida había terminado, porque ya no había a dónde huir. La confrontación había sido interna, y la figura no había buscado castigarlos, sino revelarles el camino hacia una redención que ni siquiera sabían que necesitaban. La oscuridad persistía, pero una nueva luz había comenzado a amanecer en sus corazones, una luz que, aunque tenue, prometía una transformación profunda y duradera. La noche del concierto en Toluca, aquella que había comenzado con la promesa de transgresión y desafío, concluyó de la manera más abrupta e inesperada. El amanecer llegó tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados sobre la ciudad, pero no trajo consigo el final del asombro, sino el inicio de una leyenda. Justo cuando los primeros rayos de sol rasgaban las nubes, una imagen serena y radiante de la figura de Jesús, suspendida en el aire con una paz inquebrantable, se proyectó brevemente en el cielo. No era un juego de luces mañaneras, ni una ilusión óptica. Era una manifestación etérea pero tangible, visible para miles de personas que, al levantar la vista, eran testigos de un postrero eco del milagro nocturno, antes de que la proyección se desvaneciera por completo, dejando tras de sí solo un celeste inmaculado y la estela de una experiencia imposible de borrar de la memoria colectiva. Los medios de comunicación,
que habían acudido en masa para cubrir el evento de Los Renegados, ahora se encontraban inmersos en un frenesí de especulaciones. Los reportajes eran contradictorios, las explicaciones insatisfactorias. Hablaban de una falla eléctrica masiva sin precedentes, de un cortocircuito que había dejado sin energía no solo el escenario, sino parte del recinto. Se mencionó una posible histeria colectiva desencadenada por la oscuridad repentina y el pánico subsiguiente. Algunos testimonios, tímidamente al principio, luego con más audacia, hablaban de una aparición, de una luz divina, de un milagro. Pero estas voces eran rápidamente silenciadas por la narrativa oficial, que buscaba desesperadamente una explicación lógica, un fenómeno natural, para justificar lo inexplicable. Sin embargo, en el subtexto de cada noticia, en la mirada de los reporteros, subyacía la incómoda verdad de que algo extraordinario había ocurrido en Toluca, algo que desafiaba la razón y la ciencia. La banda Los Renegados, cuyo nombre había sido sinónimo de rebeldía y éxito, se disolvió de la noche a la mañana. No hubo comunicados de prensa elaborados, no hubo giras de despedida, ni declaraciones grandilocuentes. Simplemente desaparecieron. Los integrantes, cada uno a su manera, estaban profunda e irrevocablemente afectados. La experiencia en el escenario, el terror, la parálisis, la mirada de esa figura, el encuentro personal e íntimo con una esencia que los había atravesado hasta la médula, los había transformado hasta lo más profundo de su ser. Ya no eran los mismos jóvenes irreverentes que buscaban trascender a través de la negación. Su música, con sus letras crudas y su mensaje provocador, había perdido todo sentido para ellos. El vacío que sentían era inmenso, y la única certeza era que no podían volver a lo que eran. La disolución de la banda los llevó a tomar caminos separados, cada uno en una búsqueda silenciosa y personal. Carlos, el vocalista, el más volátil y explosivo, se retiró a un lugar remoto en las montañas de Oaxaca. Buscaba el silencio, la soledad, con la esperanza de acallar las voces que resonaban en su cabeza, las imágenes de esa noche que se negaban a desvanecerse. Pasaba horas mirando el horizonte, intentando descifrar el significado de lo que había vivido, intentando reconciliar su pasado ateo con la abrumadora evidencia de lo espiritual. Sus gritos e impulsos de confrontación habían sido reemplazados por un mutismo casi monacal, una quietud impuesta por el peso de la revelación. El guitarrista principal, Marco, el cerebro musical de la banda, el más cínico y analítico, encontró refugio en la introspección. Se encerró en su estudio, no para crear nuevas melodías de protesta, sino para desentrañar lo que había sucedido en su mente y en su espíritu. Revisaba grabaciones antiguas, no para revivir glorias pasadas, sino para entender qué lo había llevado a esa senda de provocación y qué significado tenía ahora todo aquello. La música, que había sido su voz, ahora parecía ajena, vacía. Buscó respuestas en libros de filosofía y teología, en religiones que antes había despreciado, en un intento desesperado por encontrar un nuevo marco de referencia que pudiera dar sentido a su mundo, que había sido volcado de cabeza. La melodía de su vida se había vuelto discordante, y él, el maestro, no sabía cómo reajustarla. El bajista, Ricardo, siempre el más tranquilo y conciliador del grupo, se dedicó a la ayuda comunitaria. Se unió a una fundación que trabajaba con niños en situación de calle, dedicando su tiempo y energía a causas que en su vida anterior le hubieran parecido insignificantes o ajenas. La sensación de culpa por su participación activa en la burla,
combinada con la profunda compasión que la figura había irradiado, lo impulsó a buscar la redención a través del servicio. En los ojos de los niños, en sus sonrisas agradecidas, buscaba un reflejo de la pureza que la figura de Jesús le había mostrado, una forma de expiar sus errores y de encontrar un propósito que fuera más allá de la fama efímera. Finalmente, el baterista, Leo, el más joven e impulsivo, experimentó una profunda crisis de fe, pero a la inversa. De un agnosticismo militante pasó a una búsqueda espiritual frenética. Visitó templos de diversas creencias, conversó con líderes religiosos, intentando llenar el vacío que la noche del concierto había dejado en su alma. Su energía antes desbordante en el escenario ahora se canalizaba en una búsqueda constante de significado, una sed insaciable de conocimiento espiritual. Hablaba con cualquiera que pudiera ofrecerle una perspectiva, un atisbo de comprensión sobre lo que había sido testigo. La batería, que había sido su medio de expresión, ahora yacía silenciosa en un rincón, esperando quizás una nueva melodía, una nueva razón para sonar. Sus vidas habían cambiado para siempre. La burla, el desafío, la arrogancia, todo había sido borrado por la manifestación de algo superior. Era una lección aprendida de la manera más dura y más innegable. Habían buscado el reconocimiento a través de la transgresión, pero habían encontrado algo mucho más grande, algo que no entendían del todo, pero que los había marcado de forma indeleble. El eco de ese milagro no solo apagó el escenario de Toluca, sino que encendió una nueva luz, una luz de búsqueda y de posible redención, en el corazón de aquellos que se habían atrevido a desafiar lo sagrado. El camino era incierto, pero ya no era el mismo. El guitarrista principal, Marco, el cerebro musical de la extinta banda Los Renegados, que había sido el más escéptico, el más cínico de todos, se encontraba ahora inmerso en un viaje personal de transformación que lo consumía por completo. Los primeros meses después del incidente estuvieron marcados por una lucha interna agónica, una batalla entre la incredulidad arraigada que había dictado su vida y la innegable realidad de lo que sus ojos habían presenciado. Su mente, acostumbrada a la lógica fría y al análisis crítico, se resistía con todas sus fuerzas a aceptar algo tan trascendente, tan fuera de cualquier explicación racional que conociera. Pasaba noches en vela, intentando encontrar fallas en sus recuerdos, buscando ángulos, detalles que pudieran desmentir la experiencia, pero cada intento solo reafirmaba la vívida, la casi dolorosa claridad de la aparición. La figura serena, la mirada profunda, el silencio ensordecedor del escenario. Todo se repetía en su mente como una película ineludible. Esta incredulidad, sin embargo, comenzó a ceder lentamente, no por una súbita conversión, sino por una profunda y persistente necesidad. Una necesidad de entender, de dar sentido a la disonancia que ahora existía entre su pasado y su presente. Su vida anterior, tan llena de ruido y furia, de letras mordaces y solos estridentes, ahora se sentía hueca, vacía de significado. La fama, el reconocimiento, la transgresión, todo se había esfumado como humo ante la magnitud de lo vivido. Se dio cuenta de que la negación ya no era una opción, que para reconstruirse necesitaba enfrentar esa verdad, por muy incómoda o incomprensible que fuera. Fue un proceso tortuoso, lleno de dudas y momentos de desesperación, pero Marco, el hombre que había desafiado lo sagrado, ahora se encontraba en la humilde posición de un buscador. Comenzó a dedicar largas horas a la meditación, algo que antes habría considerado una pérdida de tiempo.
En el silencio de su estudio, sin instrumentos, sin público, solo con sus pensamientos, intentaba reconectar con esa sensación de amor incondicional y perdón que la figura había transmitido. No buscaba una voz, sino una resonancia, un eco de esa paz que, paradójicamente, había surgido del caos. Durante estos periodos de introspección profunda, nuevas melodías empezaron a surgir en su mente. No las cacofonías desafiantes de antaño, sino armonías suaves, melancólicas, pero con un matiz de esperanza. Eran diferentes, más puras, cargadas de una emoción que nunca antes había logrado expresar con tanta autenticidad. Lentamente, casi sin darse cuenta, Marco comenzó a componer. Las letras que nacían de su pluma ya no eran himnos de rebeldía, sino confesiones de arrepentimiento, súplicas de comprensión y proclamaciones de esperanza. Hablaban de redención, de segundas oportunidades, de la fragilidad del juicio humano y de la inmensidad de un amor que trasciende cualquier provocación. Su guitarra, antes un arma de confrontación, se convirtió en un instrumento de sanación. Cada nota, cada acorde, era un paso en su propio camino de recuperación, una forma de expiar y de construir algo nuevo, algo que pudiera honrar la profunda lección que le había sido impartida. La música que producía era diferente, íntima, una conversación silenciosa con lo divino y consigo mismo. Un día, mientras trabajaba en una nueva pieza, sintió una necesidad imperiosa de compartirla. No era para buscar la fama, ni siquiera la aprobación, sino para exteriorizar lo que bullía en su interior. Grabó una maqueta sencilla y la envió a sus antiguos compañeros de banda, Ricardo y Leo, sin esperar demasiado. Para su sorpresa, la respuesta no tardó en llegar. Ricardo, que había encontrado consuelo en el servicio comunitario, escuchó la música de Marco y sintió una profunda resonancia. Las melodías hablaban directamente a su corazón, reflejando su propio viaje de arrepentimiento y búsqueda de un propósito. Le envió a Marco un mensaje sencillo, lleno de emoción, expresando cuánto lo había conmovido. Leo, por su parte, inmerso en su frenética búsqueda espiritual, encontró en la música de Marco una especie de ancla. Las letras tocaban las preguntas existenciales que lo carcomían, ofreciéndole no respuestas definitivas, sino un camino, una senda hacia la comprensión. Se dio cuenta de que la música podía ser un puente entre lo inexplicable y lo humano, una forma de articular lo inarticulable. Había pasado meses buscando en libros y templos, y ahora la voz de su antiguo compañero le ofrecía una perspectiva diferente, una que surgía de una experiencia compartida. Este intercambio de emociones y reflexiones llevó a un reencuentro discreto. No se citaron en un gran estudio de grabación, ni en un escenario abarrotado. Fue una reunión íntima, en un pequeño café, lejos de los focos que una vez los habían cegado. Ya no eran los renegados, eran Marco, Ricardo y Leo, individuos transformados por una experiencia que había fracturado sus vidas y las había reconstruido de una manera inesperada. Compartieron cada uno sus respectivos viajes, sus luchas interiores, sus nuevas comprensiones. Hablaron de sus miedos, sus esperanzas y de la profunda gratitud que sentían por esa segunda oportunidad que la vida les había brindado. No hubo planes para reformar la banda, no en la misma forma. La idea de volver a tocar como Los Renegados era impensable. La música que ahora habitaba en Marco era demasiado sagrada, demasiado personal para ser comercializada de esa manera. Sin embargo, en ese reencuentro, encontraron una conexión más profunda que la que nunca habían tenido en el escenario.
Una conexión basada no en la rebeldía o la provocación, sino en la humildad compartida, en el asombro ante lo divino y en el reconocimiento mutuo de haber sido tocados por algo mucho más grande que ellos mismos. Comprendieron que la vida, en su infinita sabiduría, les había ofrecido una segunda oportunidad, no para recuperar la fama, sino para encontrar la paz y el verdadero significado en sus vidas. Se despidieron con una comprensión tácita de que, aunque sus caminos individuales seguirían siendo diferentes, la huella de esa noche en Toluca y la música que de ella había surgido los mantendría unidos, de una manera espiritual y profunda, para siempre. La antigua banda, Los Renegados, nunca volvió a tocar. Sus ecos se desvanecieron en el tiempo, convertidos en una leyenda urbana que los más jóvenes escuchaban con una mezcla de fascinación y escepticismo. Pero si bien la banda como entidad musical dejó de existir, sus miembros, cada uno a su manera, encontraron la paz y un nuevo propósito individual, tejiendo destinos que jamás hubieran imaginado en sus días de gloria irreverente. Marco, el guitarrista principal, emergió de su reclusión con un nuevo álbum bajo el brazo, una obra que rompió con todo lo que había hecho antes. Ya no había provocación ni cinismo en sus letras. El álbum, titulado Ecos de Luz, era una colección de baladas introspectivas y melodías suaves, llenas de arrepentimiento, esperanza y una profunda gratitud. Lo lanzó bajo un nuevo nombre artístico, El Peregrino, simbolizando su viaje transformador. Cada nota, cada palabra, era un testimonio de su encuentro, una ofrenda de redención. El Peregrino se convirtió rápidamente en un referente, pero no de rock transgresor, sino de una nueva corriente de músicos que habían encontrado la redención a través de su arte. Sus conciertos eran íntimos, casi ceremoniales, donde compartía su historia no como una anécdota de fama, sino como una parábola personal sobre el poder del perdón y la transformación. Ricardo, el bajista, siguió trabajando incansablemente en la fundación. Su música había encontrado un nuevo propósito en las canciones infantiles que componía para los niños del albergue. Melodías sencillas pero llenas de alegría y esperanza. A menudo, después de largas jornadas, se sentaba con su viejo bajo, ya no para buscar la ovación de la multitud, sino para encontrar consuelo en las vibraciones de las cuerdas, un recordatorio constante de la compasión que había sentido en aquella noche fatídica. Su rostro, antes marcado por la tensión del rockstar, ahora irradiaba una serena tranquilidad, la paz de quien ha hallado su verdadero lugar en el mundo, lejos de los reflectores y el clamor de las masas. Leo, el baterista, después de su búsqueda espiritual frenética, se estableció como un educador. Enseñaba música a jóvenes talentos en una pequeña escuela comunitaria. A través de la batería, les transmitía no solo técnica, sino también la disciplina y la humildad que él mismo había aprendido del modo más difícil. Sus clases se volvieron espacios de reflexión, donde compartía, sin sermones, la importancia de la fe y el respeto por lo sagrado. Contaba su historia a sus alumnos, no para asustarlos, sino para inspirarlos a buscar la verdad y el propósito más allá de las apariencias y la superficialidad. La batería, que antes había sido un instrumento de rebeldía, ahora marcaba el ritmo de vidas nuevas, llenas de potencial y armonía. El milagro de Toluca, con el tiempo, se convirtió en una leyenda urbana, un punto de inflexión para la ciudad y para muchos que presenciaron o escucharon la historia. El lugar del concierto, el estadio que aquella noche se había sumido en el silencio y la oscuridad, se transformó.
Dejó de ser solo un recinto para eventos masivos y de alguna manera tácita se convirtió en un sitio de reflexión para algunos, un recordatorio de lo inaudito, de la fragilidad de la arrogancia humana frente a lo divino. No se erigieron monumentos, pero la memoria colectiva mantuvo viva la esencia de lo ocurrido, un susurro de lo inexplicable que se transmitía de generación en generación. La historia cierra con la imagen del peregrino, Marco en un pequeño escenario, bajo una tenue luz. Toca su guitarra con una dulzura y una profundidad que nunca antes había poseído. Su música ya no busca la fama ni la provocación. Es un río sereno que fluye con la humildad y la gratitud de quien ha sido tocado por lo divino. Sus ojos, antes desafiantes, ahora miran al público con una paz inquebrantable, compartiendo no un espectáculo, sino una experiencia. La audiencia, cautivada, escucha en silencio, sintiendo la verdad de cada nota, la sinceridad de cada palabra. La experiencia de Toluca no solo apagó un escenario y sus luces, sino que encendió una conciencia, una fe, en el corazón de aquellos que habían optado por burlarse. Demostró que la compasión y el perdón, manifestados de la manera más enigmática y poderosa, pueden transformar incluso los corazones más endurecidos y cínicos. Aquella noche, en un escenario de rock en Toluca, la luz divina no castigó, sino que reveló. No condenó, sino que ofreció una oportunidad. Y en esa oportunidad, en la elección de tomar un nuevo camino, los renegados encontraron no el fin, sino un verdadero comienzo. Su legado no fue la transgresión, sino la redención. Un testimonio vibrante de que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza y la fe pueden encontrar un camino para brillar. Si esta historia te ha conmovido, si te ha inspirado a reflexionar sobre la fe, el perdón y el poder de la transformación, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el alma y nos invitan a mirar más allá de lo evidente. Deja un like y un comentario con tus pensamientos y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra increíble historia de milagros y redención. Juntos podemos seguir encendiendo la luz de la esperanza.